Bien, la información clave, lo importante a esta hora sobre este tema, pero la preocupación también está alrededor de lo que ha ocurrido con la confirmación por parte del ingreso de la variante Delta a la provincia de Córdoba por un caso de una persona que había llegado desde el exterior, desde Perú, en un viaje y que además no cumplió con el aislamiento, no cumplió con las medidas que se debían tomar necesariamente. Bueno, vamos a verlo en tramas, vamos a ver en detalles de qué se trata esta información que ha confirmado el Ministerio de Salud de la provincia. Detectó el primer caso de coronavirus correspondiente a la variante Delta en la provincia de Córdoba, el ministerio. La persona contagió a otros 13 afectados. ¿Vos podés creer? No, a mí me dio una bronca, me enojó tanto. Así comienza todo, ¿no? Se trata de un viajero procedente de Lima, en Perú, que arribó al aeropuerto Jorge Newbery con test negativo antes de vuelo el pasado 19 de julio del 2021. Ahí se dan cuenta por qué eso es necesario cumplir con el aislamiento. Porque a lo mejor llegaste y te dio negativo, pero estás incubando esa enfermedad. Tras la investigación epidemiológica, se identificó que el hombre tuvo contacto con familiares no convivientes durante el periodo que debió guardar el aislamiento. Claro, no cumplió con el aislamiento. Claro. Y como consecuencia contagió a 13 personas y 200 aislados por esta realidad. Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias. Se está investigando la justicia este caso. Y vamos a analizar este contexto, el de la vacunación y también lo que implica el ingreso de la variante Delta a la provincia de Córdoba con el doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes, Pablo, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, doctor, un placer sumarlo, muchísimas gracias. La primera pregunta está relacionada con esto precisamente. Había una advertencia sobre la necesidad de cumplir con los protocolos, de que se cumpliera con el aislamiento. Aquí vemos las consecuencias cuando se cometen este tipo de negligencias y el impacto que tiene en la salud pública. ¿Qué significa que en la provincia ya se hayan detectado casos de la variante Delta, doctor? Bueno, en realidad es lo mismo que está pasando en el país. Se han detectado casos que ingresaron desde el extranjero. No hay todavía circulación comunitaria, como lo informara ayer el Ministerio de Salud de la Nación, independientemente de la cantidad de casos detectados. Claro. Y en este caso lamentable de Córdoba, que debería haber cumplido con el aislamiento obligatorio de acuerdo al protocolo de ingreso de pasajeros del extranjero, no lo habría hecho, habría tenido reuniones con familiares no convivientes y producto de eso, de 14 familiares, 13 dieron positivos con la cepa Delta. En ese sentido, nosotros todos los días recibimos ya desde el año pasado, esto es un protocolo que está instalado desde el año pasado, un informe del Ministerio de Gobierno de la provincia de quiénes son los ciudadanos de Río Cuarto que vienen del extranjero y le hacemos el seguimiento epidemiológico y la trazabilidad correspondiente de acuerdo al protocolo instalado por el Ministerio de Salud de la Nación. Doctor, lamentablemente uno imaginaba que podía llegar la variante, estábamos esperando que sea de un día a otro, pero hay preocupación en la gente por la falta de segundas dosis, sabemos que es una variante que es muy contagiosa, se propaga muy rápido, ¿tenemos que preocuparnos? Siempre hay que, más que preocuparse, estar precavido y cumplir con los protocolos. Que la variante Delta iba a llegar al país, se lo viene diciendo hace ya más de 2 meses, por lo ocurrido principalmente en Gran Bretaña y en Israel, y estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación hace más de 1 mes y medio atrás decían que para el mes de agosto podría estar llegando esa variante. Lo importante fue que los casos fueron detectados durante el aislamiento, salvo este caso en la ciudad de Córdoba, que también fue detectado durante el aislamiento, pero la persona incumplió con el mismo, y ahí tenemos la consecuencia de cómo vemos que esta variante es altamente contagiosa. También es cierto, por lo que vemos en Londres principalmente, la variante
a pesar de ser altamente contagiosa, en aquellos que tienen esquema completo de vacunación, que se han contagiado lo han hecho con formas leves. Bien. Y también disminuye las formas leves en aquellos que tienen una sola dosis y mucho más aún en los que no tienen ninguna dosis. Por eso la importancia y la rapidez con la que se están empezando a aplicar segundas dosis para completar esquemas en todo el territorio nacional. Doctor, antes de meternos un poquito en ese tema, quería preguntarle, porque lo hemos planteado en el inicio del programa, la semana que viene comienza la vacunación para los adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Se sabe cuántas vacunas van a llegar a Río Cuarto? ¿Cómo se está preparando el dispositivo para este operativo aquí en la ciudad? No, todavía nosotros no tenemos información de cuántas van a ser las vacunas que van a llegar a la ciudad. Sí sabemos, de acuerdo a los protocolos que ustedes acaban de mencionar tempranamente, que la prioridad van a estar en los grupos de riesgo y con comorbilidades. Siempre esos listados los arma el Ministerio de Salud de la provincia y nos los envía. En función de cuando nosotros sepamos qué cantidad de vacunas va a llegar a la ciudad, va a ser como vamos a organizar la logística junto con el Ministerio de Salud de la provincia para dar días específicos para esos grupos de jóvenes. Doctor, va a ser en el polideportivo también la vacunación para los adolescentes, ¿no? Sí, va a ser en el polideportivo. La idea es que sea con días exclusivos para esos grupos etarios. Nosotros estimamos, no es una confirmación, pero sí estimamos que las vacunas que podrían estar llegando a la ciudad en un primer momento estarían entre las 3.500 y 4.000 dosis. Es una estimación que hacemos en función de cómo hemos ido recibiendo, de acuerdo a lo que llegaba a la provincia con el otro grupo de vacunas. Pero confirmación todavía de cuál va a ser el número real no lo tenemos. Afortunadamente, doctor, fuimos bajando la franja etaria, que eso es una tranquilidad, ¿no? Ya llegamos a los adolescentes, pero qué importante no seguir, ¿no? Seguir por los niños también, que están yendo a las escuelas, que tienen sus actividades y que están en contacto con los adultos. Los niños también es importante que estén vacunados, ¿no? Sí, todos los grupos etarios que estén comprendidos y que pueden recibir la vacuna es fundamental que estén vacunados. Nosotros hemos notado en esta semana, con respecto a la demanda espontánea, a partir de poder asistir al vacunatorio de lunes a viernes de 8 a 12 a aquellos mayores de 30 años que no estaban inscriptos, un aumento importante en la presencia en el vacunatorio. Qué bueno. Y sobre todo también de aquellas personas que ya habían tenido asignado su turno semanas o meses atrás y que por distintos motivos, pero el principal, cuando les preguntamos, no habían asistido, era que tenían miedo de vacunarse. Y yo creo que esto de que cada vez hay más gente que se vacuna y sobre todo ustedes con la campaña La vacuna es vida, ha ido concientizando, y eso creo que es el sentido de la importancia de estar vacunado, porque esta, recordemos, no es una vacuna obligatoria. Entonces acá es una cuestión de conciencia y de información que merece tener la población y saber que la vacuna lo va a proteger en el caso de contagiarse, porque la vacuna no evita el contagio, pero sí disminuye significativamente la gravedad de los cuadros clínicos y por consiguiente la morbimortalidad, con lo cual el número de fallecidos disminuye y por otro lado también el número de ocupación de camas. Doctor, le hago dos preguntas en una. A ver, la primera está relacionada, usted decía, hay un fuerte impulso en lo que tiene que ver con las segundas dosis, AstraZeneca, Sinopharm, todavía con algunas dificultades en el caso de la Sputnik. ¿Usted cree que con el avance de esta vacunación, tanto de las primeras como de las segundas dosis, debería exigirse el pase sanitario para aquellos que deciden no vacunarse? No es obligatorio, está bien, pero que en determinados lugares para que puedan acceder necesariamente deban tener la vacuna? Mire, yo no sé si es necesario exigir el pase
sanitario, eso ya lo determinarán las autoridades provinciales. Lo que sí yo creo que debe tener cada individuo como responsabilidad individual, independientemente de estar o no vacunado, es ir cumpliendo con los protocolos, en todo sentido. No solo desde el punto de vista de lo laboral, sino principalmente en lo que respecta a las reuniones sociales y familiares y respetando los cupos habilitados a la fecha. Nosotros seguimos viendo que el número de contagiados en alto porcentaje, más del 75-80%, siguen ocurriendo en las reuniones sociales, ahora habilitadas desde este lunes, claro, con un aforo hasta 10 personas. Y también esta semana han venido aumentando los casos positivos. Esta semana vamos a terminar la semana epidemiológica con un aumento, creo, importante de casos a lo que respecta a las semanas anteriores que veníamos en baja. Y lo que también hemos notado es que este aumento de casos positivos se da más en grupos jóvenes y que muy probablemente tengan relación con los festejos del triunfo de Argentina y principalmente del Día del Amigo. Nosotros venimos siguiendo los promedios, pero ustedes saben que la semana epidemiológica cierra los días sábados. La semana pasada, el sábado, cerramos con 63 casos promedio por día, y si hubiéramos cerrado con el número de casos de ayer, estaríamos en 95 casos de promedio por día. O sea que tenemos un aumento de aproximadamente 32 casos más por día. Vamos a ver cómo cerramos el sábado. Así que es muy importante, a responder tu pregunta, Pablo, la responsabilidad acá de cumplir con los protocolos. Bueno, este anticipo que usted nos da, doctor, del fuerte aumento de casos que ha habido esta semana como consecuencia de los festejos por el triunfo de la selección argentina y por el Día del Amigo, es una revelación que nos plantea dos ejes. Por un lado, que la pandemia de ninguna manera está superada, que no hay que relajarse, y por el otro, la enorme importancia que tiene la vacunación como instrumento para enfrentar esta realidad. Si a la vacunación la acompañamos con responsabilidad social, tenemos los mejores argumentos para enfrentar esta pandemia, que lamentablemente nadie eligió, pero que nos está tocando enfrentar y que tenemos que asumirla con una responsabilidad y mucha, pero mucha solidaridad. Doctor, le mandamos un abrazo y le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes. Yo quiero felicitarlos por esta campaña tan importante que están haciendo de la vacuna es vida. Eso nos ha ayudado mucho a que muchos riocuartenses asistan a vacunarse. Han sido reconocidos por el Consejo Deliberante acá en Río Cuarto y también por la legislatura, así que me sumo a ese reconocimiento y los felicito y les agradezco por acompañarnos en esta campaña tan importante de vacunación que se está haciendo en el país, pero sobre todo en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. La palabra del doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud de la Municipalidad. Bueno, hay que escuchar a los especialistas, a quienes conocen, a quienes determinan los aspectos epidemiológicos, sean funcionarios, sean médicos, el médico de cabecera suyo. Pregúntele sobre la vacuna que le va a dar las respuestas necesarias. Claro. Hay que avanzar con la vacunación y hay que mantener los esquemas de responsabilidad. Volvieron a subir fuerte los casos en Río Cuarto, lo acaba de confirmar el doctor Ferrario en Telediario. Mechi, vamos a cambiar el orden.